Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con esta tercera charla de este curso que estamos dedicando a la doctrina de Newman sobre la historia. Y pasamos con esta charla a analizar hechos históricos que Newman analiza. Quizás la charla pasada fue sobre un tema, podríamos llamar así, en parte abstracto, porque tocamos ese tema genérico de la tradición. En cambio, ahora vamos a tocar hechos históricos concretos del cristianismo primitivo. Igualmente, siempre tengamos en cuenta los temas anteriores que se han ido viendo. Ese tema de la tradición apostólica que hemos analizado el mes pasado es un tema importantísimo y podríamos decir que ahí Newman sentó las bases de toda su doctrina sobre el cristianismo primitivo, pero también sobre el cristianismo actual. El tema de la tradición, como lo hemos visto el mes pasado, ocupa un lugar central en la doctrina católica. Por eso no olvidemos esa temática. Bien, hoy vamos a analizar, en la medida que Dios me lo permita, 5 escritos de Newman sobre el cristianismo primitivo. Es una indagación que él hizo en la historia de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, de una manera muy profunda y muy erudita, como era propio de él, y uno se admira al leer sus escritos, la cantidad de información que él transmite y lo que habrá sido la profundidad de sus lecturas, porque nada de lo que él dice es una afirmación gratuita. Todo está fundamentado hasta el más mínimo detalle, como hace un verdadero historiador. Estos 5 escritos se encuentran en esa colección que yo les presenté en la primera charla, que se llaman Semblanzas Históricas o Historical Sketches, que él realizó. En general son artículos o estudios que publicaba en distintas revistas y después él los aglutinó en esta obra que publicó. Son dos volúmenes que son interesantísimos. Sería hermoso poder presentarlos a todos. De esa colección vamos a presentar algunos temas. Estas semblanzas, estos estudios, él los publicó allí y diríamos es una investigación que él realizó sobre todo para contestar las críticas del protestantismo. Ya dijimos que eso a Newman le importaba mucho, digamos, le pesaba mucho la crítica protestante hacia el anglicanismo de la High Church, de la alta iglesia a la que él pertenecía, y al anglicanismo en general, que quería ubicarse en una postura intermedia entre lo que es el catolicismo romano y lo que es propiamente el protestantismo. Entonces, en todo este trabajo que él empezó a hacer con sus compañeros del movimiento de Oxford por recuperar las raíces religiosas del anglicanismo, él todavía creía en eso, después ya sabemos que lo tuvo que abandonar, pero en ese momento él creía que el anglicanismo era salvable
y justamente se iba a salvar en la medida en que se alejara de las posturas protestantes que estaban viviendo en muchas sectas anglicanas que iban surgiendo en lo que le llamaban la baja iglesia anglicana. Y entonces justamente él quería contestar a todas esas críticas que presentaban todas estas sectas más bien protestantes, calvinistas, ya hemos hablado de ese tema, como el protestantismo anglicano, si le podemos llamar así, es una derivación del calvinismo, o sea, el protestantismo entra fuertemente en Inglaterra de la mano del calvinismo, que era profundamente anticatólico, por supuesto. Entonces, él, animado por el tema de la tradición que hemos tratado en la reunión pasada y confiando en que la crítica protestante no era válida, o sea, lo que hoy llamaríamos su hipótesis de trabajo fue esa, ¿no? O sea, que la crítica anglicana y que la crítica protestante seguramente no sería una crítica válida. Él entonces se lanza a hacer esta investigación sobre el cristianismo primitivo. Para el que no lo recuerde, le recuerdo que es parte de la crítica protestante decir que el catolicismo actual ha desvirtuado el cristianismo primitivo. Es decir, Cristo predicó el reino y llegó la Iglesia Católica con todas sus cosas que arruinaron todo. Eso, en síntesis, más o menos, esa es la crítica protestante. Por eso, ellos se decían que retornaban al cristianismo primitivo, o sea, que retornaban a Cristo, que había sido deformado por la Iglesia Católica a lo largo de 15 siglos, y que ellos le volvían a dar al cristiano el cristianismo auténtico, el cristianismo primitivo que se había perdido. Newman se pregunta, ¿es verdad eso? ¿Es cierto eso? Bueno, vamos a indagar en el cristianismo primitivo a ver qué era. Y si es que se puede encontrar en el cristianismo primitivo alguna semejanza con el protestantismo. Y entonces, si la historia les da la razón, yo también les daré la razón. Pero se me ocurre pensar que la historia no les va a dar la razón. Por eso digo, son temas que los hemos tratado un poco el mes pasado. Entonces realiza 5 estudios sobre 5 momentos, podríamos decir, del cristianismo primitivo que a él le pareció que era importante tratarlos. Y tituló a cada uno de estos estudios con un título, valga la redundancia, muy sugestivo. ¿Qué dice fulanito sobre el cristianismo primitivo? ¿Qué dice este otro personaje sobre el cristianismo primitivo? ¿Qué dicen estos hechos sobre el cristianismo primitivo? Y respondiendo a esas preguntas, saca las importantes conclusiones que vamos a presentar rápidamente hoy. Les digo cuáles son estos títulos. El primero, ¿qué dice San Ambrosio sobre el cristianismo primitivo? Ahora se los presento. Segundo, ¿qué dice Vicente de Lerins sobre el cristianismo primitivo? Tercero, ¿qué dice la historia de Apolinar sobre el cristianismo primitivo? Cuarto, ¿qué dicen
Joviniano y sus compañeros. Quinto, ¿qué dicen los cánones apostólicos sobre el cristianismo primitivo? Y comienza, como les decía, con la historia de San Ambrosio. Quizás es el estudio más largo de todos estos. San Ambrosio, para el que no lo recuerde, fue el gran arzobispo de Milán del siglo IV. Es el que lo bautiza a San Agustín y siempre se dice que San Agustín se convierte por la predicación de San Ambrosio. Es obispo, doctor de la Iglesia lo ha honrado con el título de doctor y sin duda alguna su doctrina es de la más cualificada entre los padres de la Iglesia, que son estos personajes que vinieron después de los apóstoles y vivieron a lo largo de varios siglos. No quiero detenerme en el tema de los padres de la Iglesia porque es el de la próxima charla. Bien, Newman en este estudio no se centra en la doctrina de San Ambrosio, sino en su conducta. Y afronta uno de los hechos más problemáticos de la historia de la Iglesia, que fue su lucha con el emperador romano Valentiniano. Este emperador había caído en la herejía arriana, que fue esa herejía tremenda de los primeros siglos de la Iglesia, que negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, tanto la corte imperial de Oriente como la corte imperial de Occidente se inclinaron hacia esta herejía y quisieron imponerla con su fuerza. Nosotros estamos después de la paz constantiniana. La paz que Constantino trajo a la Iglesia y que se oficializó con el famoso Edicto de Milán del año 313, para muchos, y sobre todo para los protestantes, fue la gran tragedia para el cristianismo. Estoy seguro que algo ustedes tienen que haber escuchado de esto. Estoy seguro. Porque es algo que se dice tanto dentro como fuera de la Iglesia. Es decir, que a partir del Edicto de Milán, de la conversión de Constantino y de la adopción del catolicismo como religión oficial del imperio, se produjo la corrupción más grande dentro de la Iglesia porque se produjo la unión entre el trono y el altar. Estoy seguro que algo de esto han escuchado. Se produjo la unión entre el trono y el altar. A partir de ese momento, la corte protegió a la Iglesia y pasó a imponer el catolicismo por la fuerza, por donde fuera. Newman dice, esa es la crítica. Vamos a ver qué pasó. Él fue un gran erudito en el estudio del arrianismo. Yo creo que no hay nadie que lo haya superado a Newman en la historia de esa muy extraña herejía y de lo que pasó dentro de la Iglesia con la herejía arriana. Yo creo que nadie como él lo ha estudiado. Entonces él dice, a los pocos años del Edicto de Milán, muy pocos años, se declara esta herejía y, oh casualidad, el imperio no está con el catolicismo, sino que está en contra. ¿Cómo es esa alianza?
¿Cómo es esa protección absoluta y total de parte del imperio hacia la Iglesia Católica? ¿Qué pasó? Y entonces ahí sale la historia de Ambrosio. No nos podemos detener mucho porque les tengo que presentar los 5 estudios, pero yo después les voy a pasar los textos a ustedes. Tengan la paciencia de leer esta historia, porque no se puede creer. No se puede creer. Intervino aquí mucho su mujer. Por eso él dedica un capítulo del estudio a la intervención de la emperatriz Justina. Ustedes ya saben, cuando la mujer es buena, es muy buena. Y cuando la mujer es mala, es muy mala. Y esta tocó mala. Se le opuso a él a muerte. Era arriana. Y pretendían ciertas iglesias y basílicas de la ciudad de Milán, que era sede de la corte imperial, para que los arrianos allí realizaran su culto. Los que han venido a los cursos de los años pasados quizás recuerden esta problemática. Newman la estudió mucho. El tema del culto por parte del clero arriano, o sea, del clero herético, del clero que estaba fuera de la iglesia. Y cómo ciertos obispos se opusieron a que ellos utilizaran nuestras iglesias. Y cómo el pueblo cristiano en general se opone a esta herejía y no querían asistir al culto que se realizaba en las iglesias de los arrianos. Entonces se produce aquí ese choque. Y lo más importante es que Ambrosio, con lo dulce que era, con lo suave que era, ustedes saben que el famoso postre ambrosía viene de él. Porque hay una tradición de que las avispas entraban y salían de él y producían como una miel que eran sus palabras. Bueno, ustedes lean este escrito, las palabras que él le dijo al emperador. La valentía que él tuvo para oponerse, las cosas que le dijo a él y a ella. Por ejemplo, tú eres parte de la iglesia, no eres el jefe de la iglesia. Tú estás dentro de la iglesia, pero la iglesia no te pertenece. No puedes mandar sobre ella, sino que ella manda sobre ti. Que después, pasados los siglos, lo tenemos que estudiar expresamente ese tema cuando veamos el Papa Gregorio VII y la Reforma Gregoriana, se convierte en doctrina corriente de la Iglesia. Ese llamado al imperio que, si es cristiano y es católico, no puede ponerse por encima de la iglesia, sino que está dentro de la iglesia. Como diciéndole, ¿eres cristiano o no? Bueno, Newman copia un sinnúmero de homilías y de textos que él le mandaba al emperador y que verdaderamente son notables. Son notables. Porque cuando nosotros analizamos con la proyección de los siglos este famoso tema de la alianza entre el trono y el altar, hay que tener en cuenta estas historias. ¿Qué alianza? ¿Qué protección? ¿Qué unión? Sí, en algunos momentos se dio, pero el común denominador es el enfrentamiento. El común denominador es ese.
Y Newman acá comienza a ver el tema que ya hemos analizado nosotros hace 2 años, comienza a ver que la Iglesia no tiene tanto el apoyo en la autoridad imperial y en los poderosos de este mundo, sino en los fieles. En los fieles. Y él dice, ¿quiénes sostuvieron a Ambrosio en esta lucha sin cuartel? Los fieles. Los cristianos comunes que estaban con él, que lo sostenían, que no iban al culto de los arrianos, que no querían que las iglesias les fueran entregadas a ellos. Y miren que era la autoridad imperial del emperador y la emperatriz. Y él no cedió. No cedió. Se quedó allí firme. Dice Newman, fueron las victorias de la Iglesia sobre el imperio. Ambrosio se apoya en la ley divina, en su lucha contra la herejía, y le dice al emperador que no puede haber una ley humana que anule la ley divina. Ahora, Newman después estudia el tema de que fue una resistencia pasiva, porque los que utilizaban la fuerza eran los imperiales, por llamarle así, las fuerzas del emperador. Y las usaron, En cambio, no fueron las fuerzas que utilizó Ambrosio. Y hace un estudio muy interesante, por eso digo, no tenemos tiempo para presentar todo, pero hace un estudio muy interesante sobre las reuniones de los cristianos para orar por el fin de este enfrentamiento. Y dice Newman, comienza allí lo que es el canto ambrosiano, que se canta en Milán hasta el día de hoy, que era utilizar los salmos, la salmodia, como se hacía ya en Oriente, pero trayéndola a Occidente, occidentalizando, por decir así, toda la salmodia oriental. Muy hermosa, pero con sus límites, como lo dicen los músicos. Y es el pie, ya se estarán imaginando ustedes, es el pie para el canto gregoriano que vendrá un poquito después. Y es la tradición litúrgica y la tradición musical más importante que tiene la Iglesia hasta el día de hoy, recomendadas por los papas hasta el día de hoy. Miren ustedes cómo comenzó. Esa fue la resistencia de Ambrosio contra esta injusticia, digamos, contra este atrevimiento imperial que con su fuerza quería imponer la herejía. Ambrosio se opuso, todos los cristianos con él, y finalmente el emperador cedió. La emperatriz no, pero dice, pasó algo milagroso con lo que la emperatriz cedió, que fue el descubrimiento de los santos patronos de Milán. Se ignoraba dónde estaban sus reliquias, sus tumbas, y son encontradas en medio de toda esta historia y encuentran, digamos, estos cuerpos y se produce un milagro, porque un ciego recupera la vista milagrosamente. Entonces, Newman saca acá otra conclusión. Dice, no solamente es falso esa opinión
de que el Estado, por decir así, el imperio, es el que le dio, por decir así, la fuerza a la Iglesia, sino que más bien es al revés, sino que el sistema milagroso, como le llama él, comenzó desde el principio. Y ustedes saben que el protestantismo niega abiertamente que un santo pueda hacer milagros. Lo niegan expresamente. Y Newman dice, tenemos el ejemplo en la iglesia primitiva. Ya en la iglesia primitiva tenemos el ejemplo de los milagros. Después él va a hacer un larguísimo estudio. Es un libro prácticamente sobre los milagros. Los milagros del Nuevo Testamento y los milagros de la iglesia, que son los milagros de los santos. Y él dice, el milagro, por tanto, en esta historia ocupó un lugar importantísimo, por 3 motivos. Porque dio autoridad al dogma trinitario, es decir, el milagro le sucede a San Ambrosio, que era el defensor de la ortodoxia, es decir, que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y no, como dice la doctrina unitaria, que hay un solo Dios y que eso, como lo hemos visto en el estudio del mes pasado, conduce al indiferentismo religioso y a darle valor a cualquier opinión religiosa. No sé si se acuerdan, lo hemos visto el mes pasado. Como Newman dijo que ese unitarismo, no sé cómo decir, conduce finalmente a ese erastianismo, que es considerar que cualquier religión es válida. Dice acá, el milagro dio autoridad al dogma trinitario, a la resistencia de la Iglesia, es como que legitimó la resistencia de Ambrosio, y al culto a los mártires. Yo he estado ahí, entre paréntesis, en la famosa Basílica de San Ambrosio, donde está enterrado él, y ahí están los restos de estos santos Gervasio y Protasio, que son los patronos de Milán. Entonces, fíjense, en el primer estudio, Newman va al cristianismo primitivo y se pregunta, ¿hay algún vestigio de protestantismo aquí? No. Bien, pasa al segundo estudio. ¿Qué dice Vicente de Lerins sobre el cristianismo primitivo? Y Newman dice, es notable ver en los primeros obispos la vehemencia en su defensa de la fe católica. Es notable ver cómo ellos pusieron todas sus fuerzas para defender la fe católica. Lo acaba de decir con Ambrosio. Es decir, esa doctrina que es necesaria para la salvación se defiende hasta la muerte, hasta el martirio. La ortodoxia, dice Newman, se presenta estrecha, se presenta exigente. Son verdades que tenemos que tener para salvarnos y profesarlas con una exactitud doctrinal muy notable. Dice Newman, esto lo vemos desde el principio, y ahí reaparece el tema de la tradición. Lo paso un poco por alto porque ya lo estudiamos en el mes pasado. Él dice, los primeros obispos, que son los padres de la Iglesia, tuvieron muy en claro que habían recibido una tradición y que ellos tenían que transmitirla.
Y aquí dice una cosa muy importante. Dice, los padres de la Iglesia no son autoridades, son testigos. Es decir, ellos no tienen autoridad sobre la verdad, sobre el culto, sobre la disciplina que se transmite. No está en sus manos para que ellos hagan con ella lo que quieran, esa libertad, digamos, tan proclamada por el protestantismo. No, ellos son testigos de algo que viene anterior a ellos y que ellos tienen que transmitir. Particularmente, este padre de la Iglesia, que es San Vicente de Lérins, escribió una obra muy famosa que se llama el Comonitorio o Comonitorium, que tiene varias partes, y ahí establece un principio que Newman lo va a seguir mucho durante algún tiempo, después se va a dar cuenta de que hay que completarlo, pero en este caso le sirve. Y es que para analizar una doctrina hay que fijarse que esa doctrina haya sido sostenida siempre, en todas partes y por todos. El famoso principio quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Es decir, cuando nosotros recibimos una doctrina, hay que fijarse si esa doctrina ha sido sostenida siempre, o sea que no sea una novedad, en todas partes en donde está presente la Iglesia Católica y por todos. Es decir, una doctrina apostólica y católica, defendida justamente por todos. Justamente acá Vicente de Lérins expresa que la duda y el cambio son bajezas que hay que evitar. Estamos también en el siglo IV. Y él dice, encontramos en el cristianismo primitivo algo muy diferente a la proclamada libertad protestante. Que cada uno opine lo que quiera, que cada uno interprete como quiera, que cada uno diga lo que quiera. Y encontramos acá, en este padre, justamente lo contrario. Y hace un comentario sobre un texto de San Pablo, donde se le dice a Timoteo, que es discípulo, ¿no?, de San Pablo, que reciba el depósito de la fe. Es decir, la doctrina revelada es precisa, es un depósito, es una herencia, es un tesoro que se transmite. Evita corromperlo, evita mezclarlo con las cosas profanas, evita las novedades. Entonces Newman saca la conclusión: ¿qué resto de protestantismo hay en la historia de Vicente de Lérins? Ninguno, absolutamente. Bien, pasa a otra historia muy interesante, que es la historia de Apolinar. Esta historia es muy interesante porque es un hereje. Pero antes de ser hereje, fue como el discípulo predilecto de San Atanasio. Si ustedes recuerdan, San Atanasio es el obispo más importante en la defensa del dogma católico frente a la doctrina arriana. Tan es así que se lo llama
el campeón de la ortodoxia. Parece que Apolinar fue como la mano derecha de San Atanasio y por lo tanto reconocido por todos aquellos obispos que defendían la ortodoxia y querían la extinción del arrianismo. ¿Pero qué pasó? Se muere Atanasio. Y ustedes han visto, cuando alguien se muere, las cosas se liberan, como está pasando en este momento. No sé si han visto algunas novedades de estos días, pero se dicen cosas que son notables, que antes no las hubieran dicho, ni un cardenal, ni un obispo, ni nadie. Parece que Apolinar se liberó, por decir así, y expresó su herejía, que no viene al caso ahora explicarla, pero iba en contra también del dogma de Cristo. Y Newman ve en la historia de Apolinar la dureza con que la Iglesia lo trató a él, que había sido, por decir así, un protegido, un apreciado, un muy querido miembro, digamos, del episcopado, pero cuando se desvió, la Iglesia no tuvo ningún problema de llamarlo al orden y finalmente de condenar su herejía. Por eso dice Newman, el camino de la verdad doctrinal es angosto en la Iglesia primitiva. Hoy, dice, es tan ancho que no hay camino. Porque un poco ese es el principio protestante. El principio protestante es ese. No hay camino, porque cada uno interpreta a su manera. Tome la Biblia, interprétela como quiera. Entonces dice, es tan ancho el camino hoy que no hay camino directamente. La Iglesia cumplió con sus deberes hacia la fe católica, condenando la herejía de Apolinar. Y lo que es pequeño para el mundo es grande para la Iglesia. Cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia. Vieron que todos dicen, ¿no? No hay que ser tan exigente, hay que ser más abierto, hay que ampliar el camino. Bien, dice Newman, eso en la Iglesia primitiva no se encuentra. Encontramos exactamente lo contrario. Bien, y apurando porque se nos va el tiempo, en el cuarto estudio, que es el de Joviniano y sus compañeros, Newman estudia a 3 personajes que se mostraron como una anticipación de los reformadores del siglo XVI y pareciera que son personajes citados por los estudiosos protestantes y que los nombran como personajes que en la Iglesia primitiva se opusieron a la Iglesia oficial, por decir así. Y bueno, resumiéndolo, dice Newman, no se ve en ninguno de ellos un anticipo o un indicio de lo que van a ser los reformadores, Lutero, Calvino, etcétera, etcétera. Pareciera que ellos tuvieron una problemática particular en aquel tiempo. Ninguno quiso hacer una ruptura como hicieron en el siglo XVI y por lo tanto no se los puede considerar un anticipo de Lutero. Dice, el cristianismo primitivo
ciertamente no es la religión de Lutero. Son casos aislados. Y si se busca en el cristianismo primitivo, la religión de Lutero, dice Newman, se fracasa en la búsqueda. Es lo que hemos dicho al principio. La historia no le da la razón a Lutero. Es bien interesante cómo analiza estos tres personajes, cuáles fueron los motivos por los que ellos protestaron, cómo terminó con ellos la protesta. Es una cosa muy distinta, muy diferente. Ahora, es notable la erudición de Newman de estudiar a cada uno de estos personajes a ver si tienen razón los protestantes al invocarlos como sus predecesores. Y llega a la conclusión que no. Y finalmente toca el tema de los cánones apostólicos, que es un tema bien interesante. Los cánones apostólicos es una serie de leyes primitivas que existieron antes del Concilio de Nicea, donde está reglada, estructurada, organizada toda la vida de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que le interesa a Newman ver en esto? Justamente eso: el orden, la disciplina, las leyes, la precisión, la exactitud. Él dice, obviamente después comenzó la era de los concilios ecuménicos y allí es donde se dieron las leyes para la iglesia. Pero en estos años previos al concilio de Nicea, la iglesia se organizó con estos cánones, en los cuales se puede ver perfectamente cómo están en síntesis las cosas que nosotros vivimos hasta el día de hoy. Si bien, dice él, es dudosa la autoría de estos cánones, sin embargo están ahí y son citados por todos antes del concilio de Nicea. Por eso dice Newman, la historia de la iglesia, y sobre todo la historia de la iglesia primitiva, no es un elemento donde el protestante pueda respirar. Justamente tiene que renunciar al estudio de la historia, porque la historia no lo avala, la historia lo condena. Son un bello retrato, dice él, estos cánones, de las doctrinas y las costumbres de la cristiandad primitiva. Y, dice, es notable que provengan del Oriente, es decir, no son cánones que haya elaborado la Iglesia de Roma. Porque ustedes ya saben que para el protestante la Iglesia de Roma es Babilonia. Y el Papa, el Anticristo. Pues bien, dice, estos cánones no son de origen romano, sino que son de origen oriental. Y no encontramos en ninguno de ellos traza del cristianismo de Lutero. El protestantismo, sin duda alguna, dice Newman, es moderno. Quizás ahí podemos tener una síntesis de todo lo que venimos hablando. El protestantismo es moderno. Ustedes saben que Newman, como muchos otros historiadores, sostienen que la modernidad empieza con Lutero. Empieza con él. Después se desarrolla, pero empieza con él. Y Newman acá lo dice claramente. El protestantismo es moderno, de primitivo no tiene nada. Por lo tanto, no es volver al cristianismo primitivo, sino que es una novedad.
Y dice, miren acá qué interesante, dice, estos cánones no piden solamente unidad, sino uniformidad. Y lo acentúa esto, porque seguramente todos ustedes escuchan hablar la unidad en la diversidad. Es una de las cosas que dicen de ahora para el cónclave, ¿no? La unidad en la diversidad. Newman hace 150 años decía unidad y uniformidad. Así era el cristianismo primitivo. Así eran los padres. Así eran los doctores. Así eran los obispos. En todo teníamos que ser igual. Una fe, un bautismo, un culto, una doctrina, una disciplina. Donde no hay unidad, hay ruptura. Unidad en la diversidad. ¿Qué significa eso? Newman en este estudio lo descarta. Así lo piden estos cánones. La iglesia primitiva, por lo tanto, se distinguía por su carácter sacerdotal, ceremonial y místico. La iglesia como un cuerpo viviente. Y miren cómo termina todo este estudio. Lo termina de esta manera. Dice, si el cristianismo primitivo entonces estaba errado, ¿nuestros mártires tendrán que convertirse? O sea, todos los que dieron su sangre, su vida, por Cristo, por la Iglesia, por la ortodoxia, por la unidad, ¿se equivocaron? ¿Tienen que convertirse? ¿No se los puede citar? Porque ustedes vieron que hay santos que son antimodernos. Newman dice, entonces, si ellos estaban equivocados, ¿tienen que convertirse? Me parece que es una buena pregunta que le podemos hacer a muchos que en nombre del protestantismo piden hoy la transformación de la iglesia. Piden hoy una nueva iglesia, que es lo que están pidiendo todos los medios de comunicación. Y entonces uno les podría preguntar, ¿y toda la tradición entonces tiene que convertirse? Bien, con esto concluyo. Diríamos, son los estudios históricos quizás más antiprotestantes de Newman. Y con esto él concluyó, por decir así, ese estudio y dio por terminada la polémica. Es decir, no se puede sostener que el cristianismo primitivo sea el protestantismo, sino que el cristianismo primitivo es la tradición actual que se ha mantenido inalterada hasta el día de hoy. Newman lo decía siendo protestante, faltaba un solo paso para que se convierta al catolicismo.